¿Algo más? ¿Se va dedicando a usted? Sí. Más o menos como una duda. Un ginecólogo, por ejemplo, en salud pública, podría llegar a como gestionar o manejar los insumos que se usan para los bebés. Por ejemplo, el decir que, no sé, en el sector de lo que es como recién nacidos faltan camas o falta ropa para los bebés, pañales, esas cosas. Es como, más que todo, como liderar o como ser parte de la directiva, ¿no? No sé cómo describirlo. Sí, lo estás diciendo muy bien. Todo eso tiene un nombre y lo van a estudiar en algún momento de la carrera. En el fondo es la gestión, ¿no? Está dentro de la salud pública, como gran ramo dentro de la salud pública está la gestión. Y la gestión incluye la gestión de recursos humanos, la gestión de insumos, la gestión de recursos financieros, para preocuparse de la salud de un grupo, de una persona o un grupo. Entonces, eso en la parte, vamos a poner, salud pública. Y entonces, aquí está la gestión. Y vamos a ver si aparecen otras ideas. Es a lo que yo me dedicaba, entre paréntesis. Yo soy ginecobstetra clínico, o sea, yo estudié medicina 7 años. Después estudié 3 años más para ser ginecobstetra. Y después uno estudia salud pública, en este caso magíster en salud pública. Y la salud pública tiene que ver con la preocupación de la salud de grupos de personas. O sea, la medicina clínica de una persona en particular, ¿no es cierto? Mi paciente, yo trato de... Pero la salud pública de un grupo, y ese grupo puede ser una comuna, una comunidad, un país, etc. Por eso que les contaba que cuando trabajaba en estos organismos, con los planes o planificación de cómo, justamente, cómo uno organiza los recursos humanos y financieros, de equipos, etcétera, para mejorar la atención de la embarazada, del parto, o etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, la salud pública tiene mucho que ver con la especialidad de ginecología obstetricia. ¿Sí? Tengo una duda cuando usted comenta de salud pública, eso igual tiene, digamos, un gran componente político también, ¿o no? Tipo, tiene que ver con políticas públicas, el tema de la salud pública, y eso permite que también uno como médico pueda, digamos, empezar a, paralelamente, una especie de carrera política también, aportando a la gente en materia de salud pública, ¿no? Mira, indudable. Eso siempre va de la mano. Yo les voy a pedir, te agradezco el comentario porque, no sé, esta semana pasada, tuve en lo personal, yo soy además el presidente de la Junta Directiva de esta universidad, de la Universidad Central, que algo comentamos la otra vez, esta universidad que estos cargos son elegidos por la comunidad de profesores, al no haber dueño. Bueno, pero yo además presido otra institución que se llama Corporación para la Nutrición Infantil, CONIN, que es la corporación que tiene 52 años, yo soy el presidente también, y es la que hemos colaborado más a la disminución de la mortalidad infantil a través de la disminución de la desnutrición infantil, que era un flagelo en los años 60 y 70. Tengo el privilegio hasta cierto punto de trabajar en eso hace muchos años, y el año pasado, la semana pasada, tuvimos varias noticias porque el fundador de la corporación es el doctor Fernando Monque, que cumple 100 años la próxima semana, 100 años de edad, ¿no? Y es el que más investigaciones hizo en los años 50 y 60 para demostrar que la mortalidad infantil, que los niños en el certificado de función aparecían muertos por neumonía, por diarrea, etc., pero detrás de esas enfermedades estaba la desnutrición infantil, que se denominó el mal oculto, porque como que no aparecía así a primera, pero detrás de estas enfermedades que aparecía como causa de muerte, estaba la desnutrición. La desnutrición infantil producía la muerte de niños, fíjense ustedes lo que voy a decir, en los años 60, 150 niños morían por cada 1000 niños nacidos, antes de cumplir un año de vida. ¿Sí? Eso tiene que ver con lo que con la implementación de la leche hipolita, ¿no? Muy bien. Sí, el año 70. Muchas gracias por todo. Sí, efectivamente.
Efectivamente, producto de estas investigaciones, esto es muy importante, porque ahí hay otro concepto que estas políticas públicas, para que tengan éxito, tienen que estar basadas en la investigación científica. Cuando están basadas en la investigación científica y por lo tanto tienen evidencia en lo que hoy día se llama políticas públicas basadas en la evidencia científica, hay ejemplos en Chile, pero tal vez el más importante es este de la derrota de la desnutrición infantil. ¿Y por qué? Las investigaciones se hicieron en los laboratorios de bioquímica y de pediatría de la Universidad de Chile y se demostró esto que estoy diciendo, que los niños en el fondo lo que tenían era una acumulación de subalimentación que llevaba a desnutrición. La desnutrición baja las defensas, los niños se morían de neumonía y de diarrea, pero en el fondo lo que atrás había era una desnutrición. Y eso se demostró en los años 60. Tanto se demostró así que ya venía, se sabía un poco la importancia de la leche, etcétera, pero esto es bonito pues, contárselo. Fíjense ustedes que se logró impactar al cuerpo político, por así decirlo. En el año 1970, ustedes, por cierto, ninguno había ni siquiera no estaban ni en el, como se decía antes, en la mente de Dios. Una elección presidencial en que se presentaron 3 candidatos presidenciales. Jorge Alessandri, por la derecha, Radomiro Tomic como continuador del presidente que había, que era Frei Montalva, que era demócrata cristiano, y Salvador Allende por el Frente Popular o por la izquierda. Lo interesante, que producto de las investigaciones se había logrado permear o impactar de tal manera que en el programa de los 3 candidatos presidenciales estaba la ampliación de los programas de nutrición infantil. Ganó Salvador Allende la elección y él había puesto un eslogan que era medio litro de leche para todos los niños. La leche se repartía desde los años 60, eso hay que decirlo, pero en cantidades menores, para ampliar a todos los niños de Chile y a todas las embarazadas y de todo el país. Hubo que hacer una investigación que era muy importante, porque como ustedes llevaban la leche líquida en botella a la zona precordillerana, a las islas, al norte, al sur. No se podía. Y ahí se logró una cosa muy importante, que fue la participación del sector privado, en que el sector privado, los lecheros del sur, hicieron la inversión para transformar o crear las fábricas de leche en polvo. Y transformaron la leche líquida en leche en polvo. Y la leche en polvo sí se podía transportar a lo largo de todo el país. Y la segunda, y tiene que ver con lo que tú acabas de decir, cuando tú la leche la repartes y la regalas, la gente tiende a no valorarla o piensan que es de menor calidad, ¿no? Porque la están regalando. Y ahí fue otro gran impacto que también es producto de investigación científica, porque se demostró que si tú veías el mismo producto en el supermercado a un precio X, esa leche tiene más valor. No debiera ser, ¿no? Pero así es. Y entonces la leche purita fue lo que se inventó. El nombre se llamaba leche nomás, leche en polvo, pero se le puso el nombre de leche purita, se vendió en los supermercados y esa gente que recibía esta leche purita en el consultorio ahora gratis, sabía que estaba recibiendo un valor específico. Y eso se le daban a los niños. Se le da 2 kilos de leche a la embarazada durante todo el embarazo y a los niños hasta los 6 años de edad en los consultorios. Y ese mismo programa se continúa después en el colegio, hasta el cuarto medio, a través de la JUNAEP, con el desayuno escolar y las colaciones. ¿Sí? Es que había leído que el problema ahora es que fue como que a lo largo de los años, cuando se implementó eso, se dice que ahora el problema es como el sobrepeso de los niños. Y como que se dice que la educación no avanzó tan rápido como la disminución de la desnutrición de los niños.
Me encanta lo que estás diciendo, porque me estoy dedicando a eso ahora. Porque como soy el presidente de CONIC, la corporación es para la nutrición infantil, no para la desnutrición infantil. Nuestra primera tarea fue la desnutrición infantil. Pero evidentemente que lo que tú estás señalando, que no es que se haya pasado la mano, sino que hay todo un problema cultural, etcétera, ¿no? En que efectivamente hoy día tenemos una población de niños que entran a la edad, al primer año básico, o sea, con 6 años de edad, con un porcentaje de sobrepeso. Y ahí, claro, viene una serie de factores que influyen. La mayoría son culturales, las costumbres al interior de la casa, pero también el nivel socioeconómico, porque no es fácil decir aliméntense sanos con verduras, con fruta, con pescado, etcétera, pero vale mucho más caro que los tallarines, que el pan, que la masa, y etcétera, etcétera, que produzca más obesidad. Entonces es un problema cultural, económico, social, pero también tiene que ver biológicamente, lo van a estudiar, bioquímicamente, porque cuando los niños, las personas están sometidas a un régimen de desnutrición, se produce un ahorro de calorías para aprovechar el máximo. Pero si tú, y se acostumbran a eso por la epigenética, si después esa persona tiene acceso a más alimentación, porque mejora las condiciones económicas, como estaban con ahorro, siguen con ahorro para funcionar y el resto de las calorías se va acumulando en grasa y aumenta la obesidad. Así que hay factores múltiples, ¿no? Pero muy interesante y gracias por la pregunta porque eso me hizo... esta política pública, la más exitosa de las políticas públicas es la que estábamos celebrando la semana pasada, la celebramos en La Moneda, se hizo un acto de agradecimiento del Poder Ejecutivo, Presidente de la República con 4 ministros, la Presidenta de la Corte Suprema, la Presidenta del Senado, la Presidenta de la Cámara de Diputados, en representación ¿cómo se llama?, del país para agradecer esto que es la política pública más exitosa y como estaba basada en la investigación científica, está hasta el día vigente, pasando por todos los gobiernos, los distintos signos políticos, desde los años 60 y 70, ¿no es cierto?, Frei, que era muy cristiano, Allende, que era de izquierda, el gobierno militar, o como lo quieran denominar, 17 años, y después todos los gobiernos hasta ahora. Les quiero decir que yo fui subsecretario de Salud, y en el primer gobierno de Vuelta a la Democracia, y estuve ministro un tiempo. Y todos los ministros de Hacienda ven la cantidad de plata que se gasta en esto y quieren disminuirlo, porque es mucha plata. Ahora se acaba, ustedes lo vieron, si lo vieron en las noticias, el actual ministro de Hacienda también quería disminuir los gastos en esto. Pero es muy difícil, no lo ha podido hacer ningún gobierno. Yo creo que este gobierno tampoco lo va a poder hacer, porque es tan fuerte la política, está tan bien, la evidencia es tan clara, que si tú hoy día, aunque las mejoras económicas son reales, pero a los niños, a la embarazada, etcétera, tú le quitas esta alimentación complementaria, volveríamos a tener, porque nuestro país sigue siendo un país pobre. No somos un país desarrollado. En consecuencia, tú necesitas la política de suplemento alimentario, y como alguien ya lo dijo, desde antes de quedar embarazada en lo posible, durante el embarazo y durante los primeros años de vida, y ojalá hasta el cuarto medio, incluso cuando salgan de la universidad. Entonces, esto es muy importante, y de esto se trata al final la especialidad. Entonces, si me permiten, partamos por algunos de estos conceptos para irlo analizando. Sexualidad sana, me dijo la primera compañera. Y la sexualidad es fundamental. La vida sexual nuestra, de todos los seres humanos, forma parte, ¿no es cierto?, de la vida plena que cada uno, que uno quisiera para sí mismo, ¿no? La vida sexual no es un tema súper delicado porque de partida hay que hablar de sexualidad sana. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que es sexualidad sana?
quién dice que lo que es sexualidad sana. Entonces lo que nosotros, como médicos, cualquier especialidad, pero esta especialidad tiene que abordar este tema, porque forma parte de la salud plena, de la vida plena. Ahí implica entonces que lo primero que hay que estudiar, alguien lo decía, bueno, cuando comienza la sexualidad, y está el tema del género, además, que también tenemos que entrar hoy día a conversar como concepto que antes no lo manejábamos, pero gracias a todo el avance que ha habido como sociedad a nivel mundial, hay muchos más conceptos más claros. Entonces, en sexualidad tenemos que aprender del momento que aparece la sexualidad, que es con la pubertad, ¿no es cierto? Eso nosotros lo estudiamos, tiene todos los picos hormonales, el momento que aparecen, tanto en el hombre como en la mujer, cuando aparece el impulso sexual, este impulso sexual que aparece con fuerza, ¿no es cierto?, a los 13, 14, 15 años, dependiendo del desarrollo hormonal, básicamente, y hay que educar entonces a los jóvenes para que sepan reconocer su sexualidad. En el caso de los hombres, por ejemplo, sus primeras erecciones, las primeras poluciones nocturnas, que confunde muchas veces si no saben de qué se trata, y eso hay que estudiarlo y hay que explicarlo para que las personas entiendan que forma parte de, en el caso de las mujeres, todo lo que tenga que ver con la primera regla, ¿no es cierto?, su menarquia, etc., y sus primeros impulsos o deseos sexuales. Ustedes saben que, ligados a las ideas religiosas, fundamentalmente, se entendía que la sexualidad era para la reproducción solamente, como un mecanismo para reproducirse, tener hijos, pero evidentemente que con los años, bueno, esto no era así siempre, a lo largo de la historia, a los que les pueda gustar, pueden leer la historia como era antes del cristianismo, en la Grecia antigua, en la Roma antigua, en Egipto o en las sociedades orientales, estaba desligado de la reproducción, el ejercicio de la sexualidad y el placer sexual. Después, durante un periodo de tiempo largo, se ligó solamente a la reproducción y aparecía como una cosa mala, un pecado, estar pensando en el placer sexual si no era para tener hijos. De allí que todo lo que se relaciona con la sexualidad es algo que hay que conversar, estudiar. La única manera de conversar, ¿no? Hay preguntas, hay mucho mito, que lo que es bueno, que lo que es malo, que de aquí y allá, pero la sexualidad hay que estudiarla de una manera lo más completa posible. La especialidad nuestra tenemos que estudiar eso y ser capaces de responder a las preguntas de las personas. Esto ha tenido una evolución, por supuesto, como ustedes comprenden, porque nuestra sociedad a nivel mundial y Chile en particular hemos avanzado muchísimo en cuanto a apertura, en cuanto a aceptar diversidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un área muy, muy importante. Pero después de la sexualidad, que implica estudiar, como ya les decía, los mitos, estudiar todo el tema de los problemas de la sexualidad, que está por el lado del deseo sexual. Los problemas se dividen en dos grandes grupos: del deseo sexual y del placer orgásmico. Son las dos cosas que uno tiene que manejar en términos generales, ¿no? Entonces, todo lo que han escuchado de rigidez, por ejemplo, que no hay deseo sexual, tanto en hombres como mujeres, o bien no son capaces de tener una sexualidad que les dé un placer y no llegan al orgasmo, por ejemplo. Ahí hay, y también hay al revés. Después está el tema de los hombres, la eyaculación precoz, que es una de las más frecuentes, que produce bastante inquietud, porque claro, y se puede manejar, pero lo primero de todo es entender. La medicina al final del día soluciona gran parte de los problemas exclusivamente explicando y conversando. En mi especialidad y mi experiencia como ginecólogo,
montones de parejas que llegaban con problemas de eyaculación precoz o problemas de frigidez, problemas de vaginismo. Vaginismo no sé lo que saben, pero es una situación en que se produce una contractura de la vagina desencadenado por lo general por temas nerviosos, por eso que tenemos que ver mucho con la psicología, etc. Y se produce una contracción muscular que no pueden tener, por ejemplo, penetración. Y si llegan a tener es con dolor. Produce una dispareunia es el dolor en las relaciones sexuales, puede ser muy terrible y le liquida la calidad de vida, etcétera. Entonces, esta esfera, esta especialidad tiene la obligación de estudiar, conocer, y hay que tener mucho tino, como ustedes comprenderán, porque hablar de esto no es fácil. Yo lo puedo decir, yo tengo 2 hijas mujeres, una es médico, la otra es abogado, y cuando pasaron por esta edad, y a pesar que yo me dedicaba a esto, no es fácil hablar de estos temas, no es fácil conversar y para que tengan la educación necesaria para que ellas tomen sus decisiones, porque en esto es muy importante que la gente, los jóvenes, tomen sus decisiones, pero, es lo que yo siempre he sostenido, tómenla con conocimientos. Y eso es lo que falla muchas veces, porque en vez de conocimiento tienen mito, o tienen el conocimiento dado por un amigo, por una amiga, que puede ser perfectamente equivocado. Entonces, el problema es cómo tú logras, ¿no es cierto?, tener un conocimiento adecuado para tomar las mejores decisiones. Y de eso, el segundo tema es este tema. Antes, la pregunta primero es si alguien quiere tener hijos o no quiere tener hijos. Fíjense usted que si alguien, y digo alguien porque ahora puede ser la mujer sola, la pareja, puede ser matrimonios o puede ser pareja de hecho o simplemente, y se plantean, doctor, esto fue creciendo, no queremos tener hijos. Y si esa es la decisión, uno como médico tiene que ayudarlos a que puedan cumplir ese deseo. Para eso hay que conocer no solamente los métodos anticonceptivos, sino que hay que saber de toda la medicina, porque esa señora o esa mujer puede ser hipertensa, puede ser diabética, puede tener cualquier enfermedad al riñón, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto uno tiene que saber de medicina, por eso le decía que es una especialidad bien completa, porque si no, uno no puede indicar qué es lo más adecuado. Pero al revés, quieren tener hijos y no quedan embarazadas. ¿Cuánto tiempo esperan? Lo habitual, te lo puedo decir al tiro, 1 año de relaciones sexuales regulares, ¿no es cierto?, sin método anticonceptivo. Si durante 1 año una pareja no queda embarazada, amerita que se estudie las posibles causas de lo que está ocurriendo. Y estudiar las posibles causas, vamos a encontrar que pueden haber factores masculinos o factores femeninos. Si hay factores masculinos, se le hace un espermiograma para ver si tiene espermio en el semen. Pueden ser pocos, pueden ser muchos, pueden ser de mala calidad. Y hay todo un factor entonces que hay que estudiar para ver cómo se puede mejorar. Nada de fácil hablar de esto, porque a los hombres es una de las cosas que les cuesta hablar de esto, porque todos nos creemos. Esto ha cambiado, ¿eh? En mi época era más terrible, yo creo que hoy día se puede hablar mucho más libremente, pero efectivamente no es un tema fácil. Y después está el factor femenino. El factor femenino, como bien lo decía una compañera ahí, hay que estudiar todos los aspectos, digamos, hormonales. Sí, perdón. Pensé que estaba... la parte hormonal de la mujer es una área de la medicina extraordinariamente interesante, porque tiene que ver con toda la endocrinología, no solamente la hormona, digamos, propia de la mujer, ¿no es cierto?, el estrógeno, pero la producción de estrógeno por el eje que parta del hipotálamo, que está en el cerebro, ¿no es cierto? Hay todo un eje, muy bonita la endocrinología desde el punto de vista de la medicina, el eje hipotálamo, ovario, donde están la producción de distintas hormonas y el equilibrio de todo eso va a tener implicancia en
la posibilidad que quede embarazada o no. Y después, ¿sí? Doctor, ¿y cómo se separa la especialidad de ginecología con endocrinología en ese mismo tema, como en el tema de las hormonas? Muy bien, muy buena pregunta, porque efectivamente las especialidades se van implicando. La endocrinología es una subespecialidad de la medicina interna. Incluso estudian medicina interna primero y después endocrinología. Los ginecólogos tenemos que llegar necesariamente a la endocrinología de la mujer porque está totalmente, no solamente el embarazo, no solamente la sexualidad, no solamente la anticoncepción, está todo ligado. Entonces, efectivamente hay un área de... Yo, por ejemplo, ahora mi subespecialidad es la endocrinología de la mujer. Después me he dedicado al embarazo, parto, puerperio, durante. Como subespecialidad ahora se ha reconocido la endocrinología ginecológica, a la cual nos podemos dedicar ginecólogos o también endocrinólogos. Y hay endocrinólogos dedicados a la endocrinología. La Sociedad de Endocrinología Ginecológica, a la cual yo pertenezco, hay endocrinólogos y ginecólogos. Así que muy buena tu pregunta. Y eso ocurre muchas veces, ¿eh? Se va a producir una sobre... que es natural, por el desarrollo de la medicina. Entonces, quería hablar de este punto que es tan importante de la especialidad que tiene que orientar entonces a una pareja o a una mujer, etcétera, que no quiere tener. Ahí no hay que llegar a indicar anticonceptivos porque toma en cuenta que si tiene 20 años, 25, va a tener 30 años, hasta los 50 años, que es más o menos la menopausia, que ahí ya no va a quedar embarazada en forma natural, porque se deja de producir los óvulos. Entonces no es tan fácil, ¿no? Si tiene alguna enfermedad concomitante ya se va complicando más. Los métodos anticonceptivos definitivos, que es la esterilización tubaria, no es llegar y hacerlo a una mujer de 25 años, porque podría arrepentirse cuando tuviera 30. De hecho, pasa, ¿no? Entonces, ¿qué indica? Un método que ojalá no sea tan invasivo, tratar los dispositivos intrauterinos, pero claro, tener los 30 años puestos también es una pregunta. No está fácil. Por el lado de la anticoncepción para los hombres, se ha hecho mucha investigación con hormonas, con etcétera, pero al final del día sigue siendo el condón el único que sirve. Y el condón es un buen método, sin ninguna duda, que además previene las enfermedades de transmisión sexual, pero tenemos el tema de la educación, que lo quieran usar, que sepan usarlo, que esté de acuerdo la pareja en que se use, y ahí en mi experiencia me tocó por mi cargo dirigí el primer programa de prevención del SIDA en Chile, en el año 90, 91. Y yo salía en la televisión hablando de estos métodos. Te comprendo que no era nada fácil, porque hablar de, para prevenir el SIDA, tú tienes 3 posibilidades, ¿no? ¿Cuáles son? Para prevenir las enfermedades de transmisión sexual en general. Condón, abstención, Reducir la carga viral. Pero eso ya sería, abstención, pero para prevenir. abstención, condón y ¿De acuerdo? abstinencia. Muy bien, claro, porque la prevención primaria, ¿se acuerdan de lo que conversamos en la prevención primaria? Prevención primaria es hacer todo lo posible para que lo que queremos prevenir no ocurra. En este caso, una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, para eso la prevención primaria es no tener relaciones sexuales, la abstinencia. Si alguien no tiene ninguna posibilidad de tener una infección de transmisión sexual. La segunda es relaciones sexuales con una pareja mutuamente fiel. Pero fíjense, tiene que ser monógama y los dos mutuamente fieles y por supuesto ninguno de los dos con alguna infección previa. Si eso ocurre, la posibilidad de infectarse es cero. Y la tercera es usar condón. Pero usar el condón o preservativo tiene que usarlo bien desde antes de la penetración, saber colocárselo, saber usarlo, colocárselo después que haya eyaculado, o sea, sacárselo.
porque si no cae el semen, etc. Entonces, todo eso hay que explicarlo. Ahora, imagínense ustedes, yo explicaba esto por la televisión y no era nada fácil, ¿no? Porque hay muchos prejuicios en nuestro país, y en esos años mucho más que ahora. Pero esa era la campaña de prevención del SIDA en los años 90, que decíamos eso, ¿no? Las 3 maneras de prevenir el SIDA por relaciones sexuales, porque el SIDA también se puede transmitir por transfusiones de sangre y también por una madre que infecta a su hijo a través de la placenta. O sea, una madre puede, con SIDA le transmite a su hijo durante el embarazo. Entonces, pero la más frecuente es las relaciones sexuales, y dentro de las relaciones sexuales, bueno, las anales, las relaciones sexuales entre hombres, tienen más probabilidad que la heterosexual, pero todas pueden transmitir el virus y la enfermedad. Entonces, lo que yo quería decirle en relación a la especialidad esta, que tiene que preocuparse de la gente que quiere tener hijos, y si quieren tener hijos, preocuparse de todos estos aspectos, y si no quieren tener hijos, saber cómo orientarlos y adecuarlos para que puedan hacerlo en buena forma y no perjudicarse la salud por otro lado. Después, alguien lo puso acá algo muy interesante, que es esto. Ya pongámonos en la idea de que quieren quedar embarazadas. Entonces, si alguien quiere quedar embarazado, lo piensa, debe hacerse una control preconcepcional. Antes. Porque, a ver, ¿cuál podría ser el objetivo de un control preconcepcional? Para saber si es fértil o no. Ya, correcto. ¿Qué más? Ver si tiene como las capacidades de poder llevar a término el embarazo. ¿Con capacidad estás pensando en algo especial? Yo, al menos lo que he visto es que las mujeres con enfermedades crónicas, por ejemplo, Bueno. Les cuesta más Muy bien. llevar embarazo a término. Eso es. Eso es muy importante lo que tú acabas de decir. Esto es para evitar enfermedades crónicas. Porque imagínense ustedes que ustedes en un control preconcepcional detectan una diabetes. La tratan la diabetes, la controlan, y en esas condiciones la mujer se embaraza. Ese embarazo tiene mucho mejor posibilidades de llegar a término. Que al revés, que la mujer se embarazó, no sabía que era diabética, durante el embarazo se desencadena, se produce una crisis diabética y la guagua puede hasta morir dentro del útero o tener cualquier cantidad de complicaciones. ¿Sí? Que dentro del control preconcepcional igual puede ser la salud mamaria, o no tiene muy influencia. Aquí, en las enfermedades crónicas, tenemos la más frecuente de todas, la hipertensión arterial. Nunca se le olvide. La hipertensión arterial, es una de las enfermedades más importantes de detectar antes del embarazo. Porque si la mujer es hipertensa, se embaraza, es lo más probable que esa hipertensión se agrave. Y no se agrave poco. Puede llegar a morir con una hemorragia cerebral. Hay otra hipertensión que se desencadena durante el embarazo. Eso vamos a hablar a continuación. Pero las enfermedades preconcepcionales que yo puedo detectar, hipertensión, diabetes y cualquier otra enfermedad, todas las enfermedades que ustedes se imaginen, puede tener una mujer. Y si yo la detecto antes de embarazarse, la puedo controlar y la puedo tratar. ¿Sí? Doctor, ¿eso se relaciona con la preeclampsia? Esa es durante el embarazo. Claro. Y es una de las enfermedades más graves. Es la que produce más alta mortalidad materna. Y lo vamos a mencionar aquí. Pero esta es la enfermedad crónica, como le decía, hipertensión arterial, diabetes. Aquí está también la infección urinaria, las infecciones del riñón. Aquí está la obesidad mórbida, o sobrepeso.
que también hay que tratar, ojalá antes de que se embarace. Y ojalá sería que bajara de peso antes de que se embarace. Si yo soy capaz de detectarla en este control preconcepcional, yo puedo tratar todas esas enfermedades antes de que se embarace. Ese embarazo va a tener mucho mejor curso. ¿Sí? Y hay otro, el cáncer. Y esto es muy importante. Porque si la persona tiene un cáncer y se embaraza, el cáncer probablemente se va a acelerar. Sobre todo si es un cáncer de mama, o un cáncer de ovario, o un cáncer de endometrio, pero en general cualquier cáncer. Cáncer al pulmón. Ahora, detectar un cáncer no es tan fácil, pero existen algunos cánceres que sí se pueden detectar. ¿Conocen algunos cánceres que se puede detectar así cuando está recién comenzando? ¿Sí? Cáncer de piel, cuando uno ve que ya tiene una cierta forma que es como canceroso, es como algo que Se puede, la sospecha de un lunar que se oscurece, que crece o que se pone rugoso, efectivamente los dermatólogos están en condiciones de hacer un diagnóstico precoz sería, y que si se alcanza a sacar, se mejora. Se puede, y al revés, ¿no? Pero hay otros cánceres que se pueden también detectar. ¿Sí? El de mama y el de próstata también. Exactamente. El de mama es muy importante, diagnóstico precoz, porque sí, y para eso tenemos la ecografía, la mamografía, hoy día se puede hacer resonancia magnética, una serie de exámenes de imágenes para detectarlo precozmente. El de próstata también, se puede hacer con el examen de sangre, que se llama antígeno prostático, o el examen hecho por el urólogo, que es el tacto rectal, que los hombres en general tratan de evitarlo, está toda esta cosa del tacto rectal y todo, pero la verdad que no hay ninguna razón para que no se haga el tacto rectal y el antígeno prostático, y se puede diagnosticar un cáncer cuando está recién comenzando, y la diferencia está en que se salva y se mejora versus el otro que se agrava y se muere, así decirlo, ¿no? Entonces no es problema. Pero en el caso de las mujeres hay otro cáncer que es muy importante, del cáncer del cuello del útero. ¿Sí? El uterino con el parto, ¿no? Exactamente. El cáncer cuello uterino, que es del cuello del útero, se puede detectar en los controles preconcepcionales con un examen que se llama Papa Nicolau, que ustedes ya deberían habérsela hecho por la edad, y si no tendrían que pensar ya. Efectivamente, se puede detectar cuando está recién comenzando, y si está recién comenzando, el tratamiento es 100% curativo, mientras que si ya está avanzado, puede llegar a morir. Entonces, el examen preconcepcional tiene mucha utilidad. Fuera del cáncer cervicuterino, podemos, ya dije, el cáncer de mama, simplemente con el examen del médico puede detectar un tumor. Claro, lo ideal, eso sí, es una mamografía, pero no se puede andar haciendo mamografía cada rato, y ahí sí que tiene que ver con la pregunta que me hacía de la salud pública y la gestión, porque tiene que ver con el uso de los recursos. Yo no le puedo hacer mamografía a todo el mundo todos los años. Y además que podría tener efectos negativos la radiación, someter a radiación a las mamas a cada rato. Entonces la utilidad, hay que siempre, en medicina tiene que estar, es una máxima, ¿no? Esto es una máxima, siempre, para cualquier cosa, evaluar el beneficio potencial con el riesgo potencial. Si el riesgo es más que el beneficio, usted se abstiene de hacer eso. Pero si el beneficio es más que el riesgo, lo indica. Esto puede ser para una operación, para indicar un medicamento, para indicar un tratamiento o un examen. ¿Sí? Eso es bien, siempre tienen que estar pensando en el beneficio versus el riesgo. Porque no hay ninguna acción médica que no tenga algún riesgo. Todos tienen algo. Y por eso hay que estudiar tanto para saber los efectos colaterales de los medicamentos, las interacciones, las acciones con una enfermedad con otra, etcétera, etcétera. Así que todo eso tenemos la obligación de saber. Cierto que ahora con el celular uno puede preguntar la interacción, pero eso nunca va a reemplazar a que uno lo tenga primero, uno va a saber qué preguntar. O sea, el conocimiento previo
y esto tiene que ver con el riesgo de que la IA va a reemplazarnos a nosotros en nuestro quehacer y nos va a dejar cesantes. De todas las profesiones, es probable que la nuestra sea una de las que menos amenazada esté por esta relación médico-paciente, ¿no? Que la IA no va a poder evaluar sentimientos, penas, que uno sí lo puede hacer en el momento de la consulta. Ese aspecto, ojalá que nunca se nos pierda. Yo sé que acá en la carrera se le ha puesto mucho énfasis al humanismo, ¿no? A la parte de humanidad, a la parte ética, y yo creo que está muy bien pensado, porque ahí está nuestro plus, ¿no? Con respecto a un robot que a lo mejor me puede saber la interacción del medicamento más rápido que yo y me da la respuesta. Pero lo que no me va a dar es la evaluación adecuada con la paciente que yo tengo al frente. Esa parte es la que nosotros no podemos perder, ¿no? Entonces, esto de la control preconcepcional es básico, ¿no? Tiene muchísima importancia, porque hay otras cosas que yo puedo evaluar. Por ejemplo, hábitos como el tabaquismo. Si es una mujer con tabaco y va a embarazarse, claro, yo voy a tratar de que ojalá deje de fumar antes de embarazar, porque está demostrado que el embarazo perjudica al embrión y al feto, puede producir malformaciones congénitas. Lo mismo pasa con el alcoholismo y lo mismo pasa con la adicción a drogas. Entonces yo puedo detectarlo acá y puedo hacer alguna acción, ¿no es cierto?, con las adicciones para, ojalá, cuando se embarace, lo tenga controlado. Yo sé que no es fácil, y de hecho no lo es, pero se logra, porque uno como médico puede, no se trata de asustar ni de nada, pero decirle, mira, vas a tener un hijo y se va a perjudicar si tú sigues tomando alcohol. Trata de controlarlo antes de quedar embarazada. Y no tomar durante el embarazo. Y no fumar, no tomar droga. Entonces, esto es muy importante porque aquí uno puede hacer educación, que es un momento además psicológicamente para la mujer que quiere quedar embarazada, está como atenta a escuchar las recomendaciones de nosotros los médicos. Que no es lo mismo que escucharlo en otro momento de la vida. En ese momento está ¿cómo se llama? Emocionalmente dispuesta a escuchar las recomendaciones y a ver que obviamente que si quiere tener un hijo porque lo quiere tener sano. No creo que alguien quiera tener un hijo para que el niño salga enfermo o tenga un problema durante el embarazo. Entonces es un momento psicológico muy importante en que uno puede ayudar muchísimo. Nuestra especialidad tiene esa cosa que es maravillosa también. Logramos ese contacto, ¿no? Después está el embarazo probablemente tal. A ver si me pueden dar esto. ¿Se puede? Esto que tenía aquí. Está cargado acá. Ya, sí. Yo sí, me enseñaron de los oídos. Pero no puede volver, solo avanza. Ya, avanzo. Y tengo que ir viendo la hora porque ya. Entonces, voy haciendo un resumen de todo lo que hemos conversado, apoyado con estas. Y aquí ya está casi todo. Yo le decía, lo primero es la pregunta, ¿no es cierto?, de planificación familiar. ¿Quiere tener hijos? ¿No quiere tener hijos? Si quiere tener hijos, entonces todo lo que es la educación sexual integral, es lo que yo le decía, ¿no? No solamente de la sexualidad misma, que sepan disfrutarla, que sepan que para tener placer sexual no es necesario llegar al coito, que se puede tener placer sexual, pero luego la masturbación, la masturbación es un elemento básico ¿cómo se llama?, del desarrollo sexual de los hombres y las mujeres. Entonces, esta parte, educación sexual integral, es clave. Y si ya van a tomar la decisión de tener relaciones sexuales frontales, tendrán que usar anticonceptivos, si no quieren quedar embarazados. Pero que se puede postergar el inicio de la relación sexual, insisto, al contrario, porque la relación sexual es todo lo anterior. Todo lo que es el pololeo, todo lo que es el acercamiento, las caricias, todo eso forma parte de la relación sexual de uno mismo, que uno sabe qué es lo que más le produce placer,
y también lo que le produce placer a la pareja. Todo eso debiera estar en esto que llamamos educación sexual integral. Bueno, las otras áreas son el control del embarazo, el parto puerperio, infertilidad y la oncología ginecológica que incluye la de mama. Pero veamos la próxima. Ya, aquí. La sexual, prácticamente hablamos todo eso, ¿no? Primero, el deseo sexual, todo lo que es normal, las disfunciones sexuales, hay que conversarlas, hay personas que sufren mucho pensando que son, ¿cómo se llaman las personas que no tienen deseo sexual? No, que no tienen deseo, frígida. Y se presta para broma, y se presta para esto y lo otro, y hay gente que sufre mucho, y resulta que a lo mejor no son. Y lo que pasa es que falta educación. En esto de las disfunciones sexuales orgásmicas, por ejemplo, que alguna vez también nosotros trabajamos ahí con psicólogas en las terapias de pareja. Las parejas muchas veces dicen que son, los hombres piensan que tienen eyaculación precoz, o las mujeres que no tienen capacidad orgásmica, y lo que pasa es que no conocen bien la respuesta sexual humana. La respuesta sexual humana ha sido estudiada biológica y fisiológicamente para saber que hay una etapa más lenta de excitación, más lenta en la mujer que en el hombre, que va a una meseta, que se mantiene y que se produce el orgasmo, y después del orgasmo viene la resolución, en el cual, en el caso de las mujeres, es una relación muy corta, ellas pueden tener un orgasmo incluso seguido de otro y de otro, que la relación se prolonga, mientras que los hombres, una vez que eyaculan, quedan en una etapa de ¿cómo se llama?, que no puede volver a tener una nueva erección. Y eso puede durar horas o días, dependiendo de las personas. Entonces hay personas que creen que porque no tienen la posibilidad de tener una erección seguida de la otra, poco menos que creen que tienen un problema. Y no tienen un medio problema. Lo que pasa es que la cantidad de mitos, los chistes y las bromas, y los hombres son re buenos para carrearse en esta cosa, inventan de que son capaces de, y son verdaderos atletas, y eso todo de repente es puro mentira. Pero claro, forma parte del folclore. ¿Cómo uno se tiene? Es con educación. Para eso existe el conocimiento estudiado en forma científica. Los primeros que hicieron los estudios son una pareja de médicos de Estados Unidos, se llama Master y Johnson, que recién en los años 60 lograron publicar el primer libro en que dice esto de la resolución y el periodo, ¿no es cierto?, refractario, en que no puede volver a tener una... Pero todo eso es normal, eso hay que explicarlo para que la gente no esté con la idea que puede tener un problema de ese tipo. La dispareunia y el vaginismo, que es el dolor en las relaciones sexuales, que provoca, es tremendo, porque provoca rechazo, y eso puede provocar un rompimiento a la pareja, y la verdad que lo que hay ahí es falta de conocimiento de cómo funciona, tiene que ver con la estimulación adecuada, esperar que se produzca la lubricación, en este caso de la vagina adecuada, antes de la penetración, porque si no va a doler, y si va a doler, va a contraerse la musculatura, y si se contrae la musculatura, más le va a doler y se produce un círculo vicioso. Y eso se soluciona conversando y explicando. De manera que, por eso, mitos en la sexualidad y la educación, las enfermedades de transmisión sexual, esto es muy importante, porque provoca mucho miedo, y es natural hasta cierto punto, pero no hay ninguna razón para no disfrutar de la experiencia sexual. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Entonces, la típica pregunta, si las enfermedades de transmisión sexual, vale decir el SIDA, la sífilis, la gonorrea, un chiste, ¿se puede transmitir que no sea por relación sexual? ¿Ah? La gonorrea por el contacto fecal. Claro. Ninguna de esas no logra. Entonces la pregunta que nos hacían,
Doctor, al ir al baño o en el baño, ¿se pueden transmitir las relaciones sexuales? Entonces la respuesta ¿cuál es? Sí, pero es un poco incómodo. O sea, después eso se puede, pero es incómodo. La verdad que se transmite por relaciones sexuales con calma. Entonces, eso es un chiste que tenía que dárselo porque esa se lo hacía. Bueno, como no me hicieron la pregunta, se las tuve que hacer. Le tengo que preguntar al doctor, ¿y se puede transmitir en los baños? Sí se puede. Es bastante incómodo. No, las relaciones sexuales es por relaciones sexuales con tal. Lo de la saliva, lo de los besos, el sexo oral, etcétera. Claro, si tuviera una herida en la boca y tuviese sexo oral y tuviera semen, digamos, y ese semen tuviera el virus del SIDA, sí, podría, pero tendría que haber una herida, es muy difícil. Digamos, no imposible, en medicina las dos palabras nunca van a existir, Nunca el cero, nunca el cien. o el cero, ¿no? Pero uno tiene que manejarse con la frecuencia lo más frecuente, ¿sí? La sífilis sí puede ser, por ejemplo, por sexo oral y que tenga alguna herida, eso sí se puede manifestar mucho más. ¿Qué cosa? La ¿Así? sífilis. ¿O Tampoco. también es difícil? Tampoco. También son las relaciones sexuales. Coitales significa vaginales o anales, eso, digamos, no hay problema, pero tiene que haber, ¿por qué? Porque la mucosa es la que absorbe, ¿no?, los virus. ¿Y la Pasan a cama la y sangre. mucosa? La herida, claro, ¿Y la si mucosa alguien oral? tiene una herida, ahí la situación cambia, porque allá pasa a ser ¿La una mucosa infección oral? más bien de sangre con sangre. O sea, yo tengo una herida Pero y tengo virus del SIDA en mi sangre y con otra persona que tiene una herida, claro que le puedo. Por eso que cuando se transmite por por drogadicción intravenosa y que comparten la jeringa, no es por compartir la jeringa que se transmite el virus, porque yo me inyecto aquí y esa misma jeringa a la otra persona, ahí se puede transmitir el virus. Entonces, eso, bueno, acá les decía, la enfermedad de transmisión sexual es todo un área que hay que estudiar, que hay que explicar mucho, tranquilizar también, porque hay gente un poco menos que tiene miedo a esto y puede producirle un tremendo problema para su calidad de vida, ¿no? Y después también hay infecciones ginecológicas que no son de transmisión sexual. Esas sí se pueden transmitir en los baños o al no hacerse el aseo correctamente. Los hongos, por ejemplo, si hay mucha humedad y la persona no se lava bien y no se ha secado bien, la mejor manera de prevenir la infección por hongo es secarse. Digamos, en el caso de las mujeres más que los hombres. Se me adelantó esto, ¿eh? ¿Qué es lo que había ahí? No se puede volver para atrás. Sí se puede, pero No me acuerdo que- Ah, sí. Ah, no, entonces está bien, perdón. Entonces, después tenemos este tema. La prevención familiar es una área muy importante de nuestra especialidad. Ya conversamos, ¿no? Primero, si desea tener o no tener hijos. Después, ¿cuándo tener el primer hijo? La otra pregunta es número de hijos. Y la otra pregunta clave que siempre se nos hace y uno tiene que estar preparado, ¿cuánto tiempo entre un hijo y el otro? Hay un periodo de tiempo óptimo que se llama periodo intergestacional. Lo ideal serían 2 años. A ver, ¿a quién se le ocurre por qué? Entre un parto y otro, entre un hijo y otro. Tiene que recuperarse la madre, todo eso, por eso. Claro que sí. Tiene que ver, son varios factores. Primero, porque vamos a fomentar la lactancia materna por lo menos durante 6 meses. Nació un hijo y le vamos a pedir que ojalá 6 meses y ojalá 1 año, pero mínimo 6 meses. La lactancia materna en sí actúa como anticonceptivo, que aunque tenga relaciones sexuales es muy raro decir, como dije, nunca, pero actúa como anticonceptivo, por lo tanto no va a haber embarazo. Y si le da 1 año leche materna, que es mejor todavía, bueno, 1 año entero que no va a quedar embarazada. ¿Vamos?
Pero el embarazo consume calcio, consume proteínas, entonces la mujer tiene que recuperar todo lo que le significó el primer embarazo para estar en óptimas condiciones para un segundo embarazo. El segundo embarazo tiene que pasar después del año, y como el embarazo dura 9 meses, van a ser cuando el niño anterior tenga 2 años. Por eso que el periodo intergenésico va a ser 2 años. O sea, el periodo más cercano, quedar embarazada al año, año y medio, año y 3 meses, desde el primer parto, y entonces los 2 hijos van a tener 2 años. Después hay otras razones, psicológicas, que está estudiado todo esto. 2 hermanos que con 2 años de diferencia, es uno que la familia, los mamás, por ejemplo, crían a los 2 hijos relativamente, es mucho mejor para la infraestructura, para los temas económicos, etcétera, etcétera. Después para que se acompañen, para que críen mejor, está la parte psicológica, social, etcétera, etcétera. Entonces, hay un periodo intergenésico que es óptimo. La pregunta es sí, que serían 2 años. Ahora, obviamente puede ser 3, 4 y cada uno, no sé cómo será si uno tiene hermanos o no. Y lo otro, cada día hay más que tienen un solo hijo. O sea, puede que no tienen 0 hijos, hay matrimonios o parejas que deciden tener uno solo. Totalmente válido hoy día, sobre todo con toda la complicación que hay para la crianza, el trabajo de la mujer, las distancias, todos los factores sociales, psicológicos, económicos, hoy día es muy frecuente, y uno tiene como obstetra que ayudar a que la decisión de ellos se cumpla. Y este es otro concepto que yo quisiera enfatizar. En planificación familiar no hay ni una política ni pro-natalista ni antinatalista. La pregunta y el objetivo es ayudar a las parejas, a las personas a tener o a cumplir la decisión que ellos hayan tomado o ella haya tomado. Para eso estamos nosotros. No estamos nosotros para juzgar si eso es bueno, si es malo, si cómo se le ocurre no tener hijos. Porque hay gente que de repente se cree que son autoridades morales y tienen que ir a decir la verdad. Eso no es medicina. Nosotros los médicos no tenemos que estar al servicio de lo que nuestros pacientes quieren. Ahora sí, como muchas veces falta información y educación, tenemos que entregarla, pero entregarla la más objetiva posible, no con nuestras propias formas de pensar. ¿Sí? ¿Que es una verdad o un mito de que puede haber como una planificación para aumentar la probabilidad de que el hijo sea, si quieren, hombre o mujer? ¿O eso es un mito? Es muy buena tu pregunta. Efectivamente, mira, a ver, la respuesta científicamente es no hay, ¿no? Sin embargo, es motivo de estudio muchísimo eso, porque ahora se podría, con la fertilización in vitro, yo puedo saber si el espermio es X o Y, y lo que voy a hacer como fecundación in vitro va a ser hombre o mujer, que yo puedo estudiar al espermio. Pero eso es una excepción técnica. A ver, ¿qué es lo que hay? Hay algo que tiene alguna base, ¿no? Pero no es sentencia. Lo he dicho yo. Si tú dices que yo lo dije, yo voy a decir que no. No, mira, se supone que los espermios Y son más rápidos que los X. ¿Por qué? Porque los X tienen XX, el cromosoma X es más pesado que el Y, y por lo tanto los espermios XY son más rápidos. Primer dato que es verdad, hasta cierto punto. O sea, digamos, y se puede suponer que si la ovulación es un día X, ¿no es cierto? Y tú tienes relaciones sexuales una determinada cantidad de horas ahí antes, podría ser que lleguen primero los espermios Y a encontrarse con el óvulo que los espermios X. Está bonito como película, pero no hay mucha base científica. Sin embargo, a las mujeres que me preguntaban y se angustiaban tanto, eso es lo que uno le explicaba, pero con toda la explicación que te estoy dando, que no hay, de repente, como puede ser, cuando la chunta uno queda súper bien, con un 50% de probabilidad. Bueno, es muy bonita, la especialidad nuestra te presta para mucho.
pero uno tiene que tener su moral y su ética muy clara, no se puede influir en nada. Entonces, esto es lo objetivo, la prevención primaria, yo les dije, educación sexual integral, educación general en salud y los métodos anticonceptivos. Todos los métodos tenemos hoy día una variedad inmensa, ¿no? Y muy efectivos, tanto masculino como femenino. Pero el masculino, quédense con el condón, es lo único realmente útil. Después, si ya está el embarazo y la mujer y la persona no quiere tener el embarazo, ¿no es cierto? Lo ideal es siempre el diagnóstico precoz del embarazo no deseado y educar en las alternativas que tiene. ¿Cuáles son las alternativas? Que se recurra al aborto. El aborto en Chile es ilegal, excepto en 3 causales. ¿Cuáles son las 3 causales que el aborto es legal? Violación, ¿Cuál? ¿Ya? inviabilidad del feto. Y violación. Muy bien. Una ley que costó muchísimo aprobarla, pero es ley de la República, de manera tal que no es ilegal si uno hace un aborto en una mujer que tiene una enfermedad y que está en riesgo de la vida de la madre. Polémica, porque hoy día la medicina ha avanzado muchísimo y la verdad que casi todas las enfermedades las podemos tratar, incluyendo la hipertensión severa, etcétera, etcétera. Y entonces siempre va a haber gente que va a decir, mire, esta enfermedad yo la puedo tratar y no es necesario recurrir al aborto. Y otro, vamos a pensar, yo soy partidario en todo caso del aborto en 3 causales, pero hay siempre un ámbito ahí de, hay colegas que por su formación, a veces religiosa, etcétera, no aceptan esta causalidad, esta causal de enfermedad de la madre y dicen que siempre se puede tratar. Pero yo le diría que si es un cáncer de mama avanzado, por ejemplo, lo único que va a ocurrir con el embarazo es que va a crecer más rápido, un cáncer de ovario, que es hormonodependiente. Hay situaciones, por eso es que hay que evaluarlo caso a caso. En el caso de la inviabilidad fetal, es hoy día con las ecografías que son maravillosas, uno puede a los 3 meses de embarazo y a los 2 o 3 meses saber si el niño viene con una malformación incompatible con la vida. Y claro, se puede someter a la aborto. De lo contrario, el riesgo es que, por ejemplo, imagínate, 7 meses más de embarazo, durante ese embarazo la mujer puede desarrollar una hipertensión grave, una hemorragia, en fin, para un niño que va a nacer y va a morir al día siguiente. Hay personas que hasta el día de hoy piensan que eso es lo que hay que hacer para no producir el aborto. Por eso que costó tanto aprobar la ley, pero la ley hoy día está aprobada y es legal. Y la tercera es la violación, que es la que más se ha prestado para dudas, porque dicen que las mujeres van a ir a decir que las violaron si tienen un embarazo no deseado. Yo, que soy obstetra durante toda mi vida, puedo asegurar que eso no es cierto. No es fácil con una mujer ir a decir que fue violada. Y si fue violada y va a decir que es violada y está pedir un aborto por esa causal, yo le voy a creer, siempre. Siempre. Y me da mucha pena que hay colegas y personas que dicen, no, si se van a poner a tener relaciones y sin ninguna responsabilidad, etc. Y después, total, digo que me violaron y voy que me pidieron que me hagan un aborto. Y eso no es así. Eso no es así. Yo estoy convencido de aquello a lo largo de toda mi vida profesional. De manera tal que yo creo que está bien. Y si alguien efectivamente es violada, imagínense usted violada en una discoteca, en la calle, en una fiesta, porque la drogaron o le dieron alcohol, y ella no sabe ni de quién es, y pide o solicita un aborto, está posible, digamos, la ley la ampara en ese sentido y los médicos estamos autorizados para hacerlo, ¿no? Pero también existe la otra posibilidad, que el embarazo haya sido no deseado, pero que lo acepte durante el embarazo. Y lo he visto muchas veces. Tuve la suerte de tener un embarazo, un consultorio en el Hospital Barros Luco, justamente de embarazo adolescente no deseado. Los embarazos adolescentes que son todos no deseados. Tú comprendes que a los 15 años, 16 años es difícil que alguien haya querido quedar embarazado. Fue circunstancial.
En ese consultorio, que lo tuvimos durante varios años, aprendí que en el transcurso del embarazo puede la persona aceptar su condición. Ahora ahí va a depender del apoyo familiar, que he visto de todo, papás, familias que expulsaban a la hija de la casa, en el colegio la expulsaban del colegio. Entonces, claro, las situaciones son muy... Hoy día eso, por lo menos, está prohibido. O sea, en un colegio no podría hacer eso, pero antes así. Y los papás y la mamá también, hoy día hay más comprensión, podríamos decir, ¿no? Pero esto va a requerir mucho apoyo y nosotros los profesionales de la salud podemos apoyar muchísimo en ese sentido, ¿no? Y después orientarla al proceso de adopción, que también es una alternativa. Si tú la orientas todo y se prepara para eso, se prepara psicológicamente y se hace la adopción cuando nace. Todo eso lo podemos hacer. Por eso que, como decía, nuestra especialidad tiene estos aspectos que son muy médicos, digamos, pero también muy psicológicos y sociales, ¿no? Bueno, y por eso también, y por último, si se hace un aborto en forma ilegal, claro, puede tener muchas complicaciones en la esfera física, psicológica y social. Y también nosotros tenemos que ahí actuar. Abortos ilegales hoy día cada vez ha disminuido más en forma clandestina porque existen métodos para hacer abortos con píldoras que no tienen las complicaciones que tenían antes, ¿no? Que en la maternidad Barro Luco, donde yo me formé, en las mañanas cuando llegábamos habían 30 mujeres fáciles que habían ingresado durante la noche con abortos infectados. Y vamos terminando porque ya hablamos de todo, pero es simplemente para normal lo que le dije con respecto al embarazo, todo lo que hablamos de control preconcepcional, preparación biológica y ambiental, el control del embarazo lo más precoz posible para identificar todos los factores de riesgo, ojalá allá, y si no fue preconcepcional, por lo menos en el primer control de embarazo, el seguimiento con la educación siempre, todos los controles, educación para el parto. Hoy día hay mucha pregunta, hay gente que nos pide una cesárea desde el comienzo. Cesárea electiva por la mamá, no quiero someterme a un parto porque han escuchado historias. Y uno tiene que nosotros como médicos en general no nos gusta, es decir, no estamos de acuerdo. Pero cada vez tenemos más gente que puede pedir una cesárea y ahí tenemos que evaluar, conversar, etcétera. Y otras al revés, quieren tener un parto natural sin anestesia, sin nada, lo más natural posible. Y otras incluso quieren tener parto en domicilio. Estuvo un poco de moda unos pocos años atrás, pero han habido muchos casos de muerte de mujeres que tuvieron el parto en la casa, hemorragia fuerte, no llegaron al hospital. Entonces eso ha ido como... Nosotros, por supuesto, somos partidarios del parto de estar hecho en un ambiente hospitalario donde está la seguridad, está la anestesia, está el control de infecciones, si llega a tener una hemorragia que puede no ser prevenible, tener banco de sangre, etc. O sea, yo no tengo ninguna duda que debe ser el ambiente hospitalario, ¿no? Y durante el embarazo, además, vamos preparando a la mujer para la lactancia, preparándole el pezón, etc. Hay que educar ahí. Y los ejercicios del piso pélvico para que el parto vaginal sea lo mejor posible, eso también se puede hacer durante el embarazo. Y uno va educando en todo esto. Y se puede apoyar con kinesiólogos que preparan específicamente para eso, las nutricionistas para ver la parte de la lactancia, etc. La atención profesional del parto, esto lo que ya les dije, atención en ambiente hospitalario, con la seguridad clínica, uso de anestesia, control del dolor, conducción del parto, si el parto se va al lecho, etc. Y la atención del especialista pediátrico especializado, que es una especialidad de la pediatría, porque son muchas las cosas que hay que estar con una bolsa de recién nacido, que puede ser muy chica, que pueda ser asfixiado, etc. Entonces, esto es clave. Y eso se logra que el niño, bueno, o sea, aunque haya nacido con algún problema, se recupera perfectamente bien. Bueno, el parto, ya lo decíamos, la vigilancia, obviamente se hace una monitorización,
se va controlando los latidos cardíacos fetales, las frecuencias, las contracciones. Eso lo hace el equipo, lo hace una matrona con el médico, y a veces participa incluso una tercera persona que puede ayudar. Eso es muy importante. Y después las complicaciones, alguien dijo posparto, es el momento más grave. La hemorragia y todo son en el momento, nació la guagua, después viene la placenta, eso es lo que se llama alumbramiento, y ahí es donde viene la hemorragia. Y esa hemorragia puede morir, es muy masiva, se produce una inercia, etc. ¿no? Entonces, las prevenciones hemorrágicas, choque hipovolémico, la infecciosa, ahí es donde se pueden causar infecciones, la famosa sepsis puerperal, mataba a mucha gente hasta hace pocos años atrás, hoy día cada vez menos. La psicológica, la famosa depresión postparto, es muy frecuente y la mayoría de las veces pasa inadvertida, porque la mujer está emocionada, llora, la gente dice no, será así, se va a pasar, y no se hace el diagnóstico, y eso es muy complicado, porque le puede producir un daño en su vida posterior. Entonces, el obstetra tiene que estar en condiciones de detectar. No somos psiquiatras, pero debemos ser capaces de detectar esos problemas para derivarla al psiquiatra en la depresión postparto y la conexión a todas las otras especialidades que conversé. Si es hipertensa, si tiene un cáncer, si es enferma del riñón, o lo que sea. Y este otro tema no salió en la conversación, pero después de los partos, cuando son complicados sobre todo, si hay divorcio o alguna otra cosa, puede quedar con incontinencia. La incontinencia puede ser urinaria o fecal, en diferentes grados, y prolapso, ¿no? Que se cae el otro, que es muy complicado, y eso tiene tratamiento quirúrgico la mayoría de las veces, pero el obstetra también es, ya como ginecólogo, el que tiene que preocuparse de esta, por eso que la especialidad es una sola, ¿no? La oncología, aquí me faltó el cáncer de mama, eso es imperdonable, pero bueno. Cuello uterino ya lo dije, la prevención primaria lo dijimos, pareja única, condón y vacunas, que no salió, pero ustedes tienen que saber que salió la vacuna para el virus papiloma humano. Hola doctor, disculpe, es que ya llegó la docente de ¿Qué? nuevo. Terminamos en este minuto. Ya, ok, gracias. Perdón. Ya. Papa Nicolau, la endometrio, ecografía y ovario, cáncer de ovario. Y el otro es cáncer de mama, que es la palpación y la mamografía. Y con eso terminamos. Ya, el último. ¿Tú te querías? Sí, en cáncer de mama, Sí. en cáncer de mama, ¿cuál sería la prevención primaria de cáncer de mama? No, la prevención primaria para el cáncer de mama no hay prácticamente. Tal vez disminuir el peso, que es lo único que está acá. Pero prevención secundaria sí, la palpación y la mamografía. La palpación y la mamografía. Consulta con los famosos que faltaron, que son los que se van a incluir en la evaluación. ¿Cuál? Creo que faltaron como 2 o 3 evaluaciones. Ah, ya. Porque la matrona en la carrera